Hola a todos, bienvenidos a este video donde veremos los temas relacionados a las funciones trigonométricas inversas. Iniciemos recordando rápidamente, digamos, uno de los resultados que, digamos, levantan este propósito. Entonces, el resultado nos menciona que, digamos, sea f de x, una función cualquiera, ¿cierto? Digamos, f de x posee inversa, digamos, inversa, si y solo si f de x es inyectiva. Entonces, en este panorama, pues nos damos cuenta, ¿cierto? Que, digamos, en especial, digamos, las funciones trigonométricas no poseen inversas, ¿cierto? Entonces, digamos, las funciones trigonométricas no poseen inversas. ¿Por qué? Pues porque obviamente eh, son periódicas, ¿cierto? Entonces ya sabemos que, digamos, cualquier función que sea periódica, pues no podría ser inyectiva y por esta razón, pues no posee inversa. Entonces, a raíz de este hecho, pues lo que nos levanta es que debemos encontrar, ¿cierto? Digamos, encontrar o restringir el dominio. Entonces, digamos, se debe considerar, obviamente, una restricción. ¿Mm? Se debe, digamos, establecer una restricción en su dominio. Con el fin, ¿cierto?, de volverla inyectiva. Entonces, en general, ¿cierto?, en términos generales, pues vamos a analizar la inversa de tres funciones trigonométricas, como son, digamos, el seno, el coseno y la tangente. Entonces, como nosotros sabemos, la función seno es una función que tiene como dominio, digamos, el conjunto de todos los números reales. Y su rango, ¿cierto?, es, digamos, el dominio, o el conjunto, perdón, entre menos 1 y 1. ¿Cierto? Entonces sabemos que aquí esta función no es inyectiva. Entonces para eso necesitamos considerar una restricción bien fuerte en su dominio, ¿cierto? Para evitar obviamente que se repitan imágenes y así volverla 1 a 1. Si nosotros vemos la función seno, nos damos cuenta que obviamente no es inyectiva. Y entonces, ¿dónde debería estar esa restricción? Esa restricción, ¿cierto?, o la manera clásica de definir esta restricción es, ¿cierto?, entre menos pi medios y pi medios. Entonces, como nos podemos dar cuenta, pues digamos, si quitara, pues digamos, la función completa, nos daríamos cuenta que nos vamos a quedar con un segmento de gráfica donde la función es inyectiva. Aquí es importantísimo mencionar, ¿cierto?, que en este caso, la función, además de volverse inyectiva, pues consideramos aquella que tiene, digamos, como su centro en cero, digamos, para mantener propiedades geométricas lo más, digamos, amplias posibles. ¿Cuáles de ellas? Pues el hecho de que sea una función impar, ¿cierto? Y el tener obviamente el cero en el dominio, pues es bastante importante frente al manejo básico que tendría las funciones. Entonces en este caso voy a volver un poco más fuerte la gráfica, ¿cierto? Voy a darle un poquito más de densidad y vamos a considerar entonces la recta y igual a x, porque sabemos que técnicamente es frente a esta recta que pasa por este par de puntos donde se encuentra, digamos, el reflejo natural. Entonces, digamos, para poder hallar su inversa. Entonces voy a poner un poco de... Voy a poner un poco de, de textura a esta recta que acabamos de hallar, ¿cierto? Y entonces es así como vamos a poder hallar el reflejo.
cosa que hemos hecho pues digamos en las sesiones anteriores. Entonces una vez que lo tenemos, digamos la recta y igual a x, lo único que voy a decirles es que la ponga digamos en una cuestión con un cierto trazo, ¿cierto? Que nos permita obviamente tenerla como referencia. Entonces, pues bien, lo que voy a ubicar, como bien lo dijimos, es un punto sobre un objeto, que en este caso sería pues sobre la gráfica seno de x, y gracias a esta función vamos a reflejar, digamos, el punto sobre el objeto, ¿cierto? Entonces el punto sobre la recta ya lo tenemos, y a este punto pues le pondríamos, digamos, un color, que en este caso lo voy a usar el rojo, poner un poco más de traza, y esencialmente pues en este caso pues vamos a pedirle que muestre el rastro como hicimos anteriormente. Entonces gracias a eso pues vamos a poder mover este punto C a lo largo de la recta para que nos muestre cuál sería la gráfica de esta función inversa, que como se pueden dar cuenta pues es una gráfica que tiene un comportamiento digamos muy específico, ¿cierto? Y es la función, digamos, que vamos a denominar la función arcoseno o la inversa de la función seno. Nótese que esta función tiene dominio desde menos 1 hasta 1 y el rango desde menos pi medios a pi medios, dado que esto gira, digamos, estas propiedades. Entonces, en términos generales, lo que estamos mencionando es que, digamos, al restringir la función seno, ¿cierto? Al considerar una restricción de la función seno restringida, esta función entonces va a ir, digamos, desde menos pi medios hasta pi medios, ¿cierto? Hasta el intervalo entre menos 1 y 1. Y en esta pues está bien definida, pues obviamente su inversa será una función inyectiva, y es así como se define pues digamos la función arcoseno, que sería la función inversa, que tiene pues unas propiedades bastante interesantes. Digamos, ¿cuáles son esas propiedades? Pues primero que invierte, ¿cierto?, su dominio y el rango, y entonces en este caso pues digamos está definida desde menos 1 hasta 1 al intervalo pues entre menos pi medios y pi medios. Entonces ahí tenemos una primera propiedad interesante, ¿cierto? Y obviamente pues establecerá las relaciones fundamentales que tenemos nosotros, y es que en general, ¿cierto?, seno de arcoseno, digamos de un x, va a ser x, ¿cierto? Y en general pues arcoseno, ¿cierto?, de seno de x va a ser igual a x. Pero esto es válido, ¿cierto?, para los lugares donde existen estas funciones. O sea, esto es válido para el intervalo entre menos 1 y 1, y esto va a ser válido para el intervalo entre menos pi medios y pi medios. Esto es para todos los x pertenecientes entre menos 1 y 1, y esto va a ser esencialmente, digamos, para los x pertenecientes entre menos pi medios y pi medios. Porque si no, pues ya no es válido, tiene que ser válido solamente en estos elementos. Voy a aprovechar para aquí tengo la gráfica, voy a traer pues digamos sus gráficas como lo hemos venido haciendo, ¿cierto?, de manera sistemática. Para que nos quede el registro de esta función, y bueno, así podamos tenerla entre sus funciones. Entonces tenemos aquí la función seno de x, restringida obviamente, y aquí tenemos la función arcoseno de x. Entonces, bien, eso es la presentación pues básica de lo que podríamos determinar sobre la función seno. ¿Qué nos queda para las siguientes funciones? Por ejemplo, ¿cómo haríamos para restringir la función coseno de x? Entonces, como sabemos, vamos a tratar de hacer la misma línea argumental. Esta función pues tiene, o la función coseno de x, como función trigonométrica, pues sabemos que tiene dominio todo el conjunto de los números reales, y tiene como rango pues el intervalo entre menos 1 y 1, ¿cierto? Es un corrimiento de la función seno. Pero esto implica que obviamente tendríamos que determinar también una restricción
para la función coseno. ¿Y cuál es la restricción que nos vamos a considerar en este caso? Bien, vamos a considerar, digamos, vamos a movernos un poco. Voy a dejar solamente la recta y igual a x, pero lo voy a ocultar un segundo, para pintar, digamos, nuestra línea del coseno. Nos damos cuenta que esta función coseno no es, ¿cierto? Obviamente inyectiva, y vamos a encontrar un lugar donde sí lo sea. Entonces, la intención es volver a conservar, digamos, el 0 como punto de partida, pero como vimos para las funciones que son, digamos, como las parábolas, nosotros siempre vamos a tratar de considerar las líneas, o perdón, la rama principal de la inversa, siempre hacia adelante, ¿no? Hacia la derecha. Entonces, en este caso, tendría mucho sentido considerar, digamos, como intervalo donde la función alcanza, ¿cierto?, su máximo nivel de inyectividad a estar entre 0 y pi. Si nos damos cuenta, ahí acabamos de poner, digamos, la función coseno y la ponemos en este elemento. Al tenerla entre 0 y pi, vamos a hacer lo mismo, la ponemos en un color azul un poco más fuerte. Vamos a aumentar un poco el trazo. Y volvemos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento. Ponemos la recta y igual a x, ¿cierto? Ponemos un punto sobre la recta, o sobre la gráfica, perdón, y aprovechamos que se pueda reflejar este objeto, ¿cierto?, sobre esta recta, dándonos el punto de prima, y al punto de prima, pues de nuevo, le ponemos un poco las condiciones que queremos nosotros para que se vea más o menos parecida a las gráficas, aumentando un poco, pues, el grosor, ¿cierto?, y poniendo, pues, un color más llamativo. Voy a poner este rojo, al igual para que nos quede, y le pedimos que muestre el rastro. Entonces, al lograr hacer esto, de nuevo, si nosotros nos movemos contra este puntico de, que fue el que pusimos sobre la recta, nos daremos cuenta del desarrollo de la imagen. Entonces nos vamos a dar cuenta que la gráfica, pues, tendrá un comportamiento de este estilo. Apenas levante esto se va a borrar un poco, para volver a ejecutarlo, con la intención de que, pues, quede perfectamente rastreado. Digamos que en este caso, pues, vuelve a voltearse, digamos, el dominio va a estar desde menos 1 hasta 1, y el rango va a estar desde 0 hasta pi. Entonces, digamos, es un comportamiento muy parecido, ¿cierto? En este caso, pues, el arcoseno tiene este comportamiento. Y bien, vamos a registrar esto acá. Entonces vamos a denominar, pues, digamos, el coseno restringido, ¿cierto? Coseno restringido lo vamos a definir desde 0 hasta pi, al intervalo entre menos 1, 1, ¿cierto? De toda esta manera la volvemos inyectiva, y así va a aparecer toda la función, digamos, inversa, que será el arco coseno, ¿cierto? Función que se definirá entonces desde menos 1, 1 hacia el intervalo entre 0 y pi, ¿cierto? De esta manera, pues, tenemos de nuevo las mismas propiedades trigonométricas, las primeras propiedades que se definen gracias además bien a la relación de inversos, y es de nuevo, ¿cierto?, que coseno de arcocoseno de x es igual a x, pero esto de nuevo va a ser para todos los x pertenecientes entre menos 1 y 1, ¿cierto? Y que arcocoseno de coseno de x va a ser igual a x para todo x entre 0 y pi. Y de nuevo volvemos a traer la gráfica de referencia. Bueno, en este punto, pues, vamos a pasar a la otra hoja para dejarla. Entonces, de nuevo vuelvo a dejar esto para efectos del material que les va a llegar a ustedes, o que voy a colgar al margen de este video. Y en la descripción del video estará, pues, el material que estamos utilizando. Finalmente, vamos a definir la función, digamos, inversa a la función tangente. Bueno,
esta es una función que es biperiódica, ¿cierto? Digamos, esta función sí tiene, digamos, unos comportamientos bastante más interesantes que se definen, digamos, al margen, pues, de su operacionalidad. Entonces vamos a decir que en este caso, pues, la función f de x igual a tangente de x. Pues, digamos, tiene como dominio, digamos, el conjunto de todos los x en los reales, ¿cierto? De tal manera en que x sea diferente, pues donde coseno se hace 0. ¿Y donde coseno se hace 0? Entonces voy a volver a poner aquí la gráfica del coseno en términos generales. Nos damos cuenta que el coseno se hace 0, digamos, en pi medios, ¿cierto? Pues digamos en esos múltiplos de pi medios, ¿no? En menos pi medios, en pi medios, en 3 pi medios. Entonces digamos en estos puntos donde el coseno se hace 0, pues tenemos que quitarle, ¿cierto? Estos elementos, porque obviamente pues como es seno sobre coseno, pues habitualmente tendríamos que quitarle los puntos de como esos elementos. Se define como x más kpi de tal manera, ¿cierto? Que k pertenezca a los enteros. Aquí quito todos los puntos donde el coseno se hace 0. Y el rango va a ser el conjunto de todos los números reales. Entonces, al tener, digamos, este panorama, nos daremos cuenta que la función tiene que volver a ser inyectiva. Entonces, volviendo a quitar, digamos, estos puntos que estamos considerando, y ponemos, digamos, la gráfica de la función tangente, nos daremos cuenta que es una gráfica pues muy bonita, pero además de eso pues se le ve la biperiodicidad, digamos que se repite cada pi, que habitualmente pues entre menos pi medios y pi medios se consigue que la función es creciente y por lo tanto inyectiva. Entonces aquí es donde va a tener sentido considerar, digamos, su restricción con los mismos argumentos que hicimos para la función seno, y es que mantiene, digamos, el 0, y digamos al mantener el 0 pues obviamente se va a rescatar propiedades geométricas como por ejemplo la imparidad en este caso. Entonces, ¿dónde va a estar la restricción? Sencillamente vamos a considerar la función, entonces en el máximo intervalo donde lo vamos a poner, entonces va a ser la función tangente de x, ¿cierto? Y la vamos a considerar de menos pi medios hasta pi medios. Entonces tenemos una sola rama de la función, que de nuevo, siendo digamos exactamente igual de los elementos que veníamos haciendo, pues entonces vamos a pedirle que por favor la ponga un poco más marcada, y de nuevo pues ponemos un punto sobre esta función, y tomamos el reflejo de esta puntico con respecto a esta recta, y le pedimos a este punto, ¿cierto? Que por favor pues de nuevo pongan un color fuerte, le vamos a aumentar un poquito su traza y le vamos a pedir que muestre el rastro. Entonces al hacer esto, ¿cierto? Y mover nuestro punto, pues nos daremos cuenta que a ver, tenemos que tener un poco más de cuidado ahí. Porque obviamente cuando nos acercamos mucho, pues obviamente este punto pues nos está mostrando que es indefinido, por lo que obviamente lo toma como una asíntota. A ver, se me perdió el punto. Entonces lo tuve que volver a hacer, pero bueno, eso no es un mal mayor pues. Entonces de nuevo voy a pedirle que lo haga en un color rojo, que por favor ponga un estilo más grueso. Sí, que por favor muestre el rastro y ya. Entonces voy a tratar de mostrar esto un poco más aquí como con cierto cuidadito de que no se me vaya tan feo como en el otro caso. Vamos a dar cuenta pues de la gráfica que tiene la función arco tangente. Si se dan cuenta pues es una función que tiene asíntotas. Si esta tenía asíntotas verticales, esta tiene asíntotas horizontales. Y la asíntota vertical acá estaría una en menos pi medios y otra en pi medios. Y esta tiene entonces dos asíntotas, digamos, horizontales en menos pi medios y pi medios. Una hacia valores muy negativos y la otra
Como esta gráfica no se ve tan... digamos, si la estoy marcando, entonces en este caso como un color rojo, ¿cierto? Para que quede como un poco más visible, pues. Entonces en este caso tenemos la función arcotangente. Entonces esto pues lo vamos a escribir, pues, de nuevo. Entonces para poder tenerla, vamos a considerar pues una restricción de su dominio. Vamos a decir que la tangente de x restringida, pues, o la restricción que vamos a considerar en este caso, va a ser entonces, y aquí sí tenemos que tener cuidado de pronto de cómo vamos a anotarlo, de menos pi medios a pi medios. Hacia el intervalo, pues, entre bueno, el conjunto de todos los reales. Y por lo tanto, se nos permite definir la arcotangente de x, ¿cierto? Como una función que va definida de todo el conjunto de los números reales hacia el intervalo entre menos pi medios y pi medios, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, pues bueno, esperen, voy a retrotraer esto un poquitico más para que no quede tan feo visualmente. Listo, perfecto. Entonces tenemos obviamente las mismas relaciones que nos genera pues precisamente su definición de inversa, y es que obviamente la tangente de arcotangente de x es igual a x, ¿cierto? Esto pues va a ser válido para todo x en los reales, ¿cierto? Y por otro lado, que la arcotangente de la tangente de x va a ser igual a x, pero esta sí es válida solamente para aquellos x pertenecientes entre menos pi medios y pi medios, ¿cierto? Porque obviamente tendrá que haber un respeto en sus dominios. La otra cuestión es que obviamente tenemos que, digamos, manejar dos cuestiones. Y es que obviamente es lo que veníamos diciendo, ¿no? Arcotangente de x tiene dos asíntotas horizontales. ¿Cierto? Digamos, una cuando x es mucho, digamos, mucho más grande que 0, ¿cierto? Y otra cuando x es muy pequeño que 0, o sea, uno tirando para adelante y uno tirando para atrás. En esta pues será, ¿cierto? Y igual a pi medios, y esta será y igual a menos pi medios, ¿cierto? Y para efectos prácticos, vamos a volver a traer nuestra imagen. Bueno, y aquí nos quedaría entonces obviamente la tangente restringida. Y obviamente aquí tendríamos la gráfica de la arcotangente de x. ¿Vale? Entonces ahí tendríamos, digamos, la definición clásica y básica de lo que serían las funciones trigonométricas inversas. Muchas gracias.